desde ya por aceptar la invitación al economista Alberto Acosta, quien es un importante analista económico de nuestro país, ha hecho varios análisis y sobre todo en sus redes sociales nos mantiene al tanto sobre cómo se maneja la economía, cómo está la situación en el Ecuador con respecto a este tema. Entonces le damos la bienvenida, un gusto saludarlo, estimado economista Alberto Acosta. Gracias, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Sí, vamos a iniciar, bueno, lo hemos invitado precisamente para hablar sobre la reducción del riesgo país y los mercados internacionales. ¿Cuáles son las principales causas que han elevado anteriormente el riesgo país en el Ecuador en los últimos años? Y también, ¿qué es lo que usted califica como positivo que se ha hecho para lograr este objetivo de la reducción actualmente, estimado economista? Bueno, hay que estar muy claros que el riesgo país lo que mide es qué tan ordenadas están las finanzas públicas. Un fisco caótico, desordenado, que gasta más de lo que tiene y que después no puede pagar, tiene un riesgo país alto. Un país que maneja el fisco, que maneja bien las cuentas, que es sostenible, que tiene plata para hoy y para mañana, ese tiene un riesgo país bajo. Y lamentablemente el Ecuador ha tenido un historial de malos manejos fiscales. Pensar que lo adecuado es gastar con descontrol sin importar los ingresos, en esa política tan común de nuestro país y de los populistas del pan para hoy, hambre para mañana. Así es como salimos de la segunda gran bonanza petrolera que empezó en 2007 y terminó en 2014. Salimos altamente endeudados con un fisco absolutamente debilitado. Entonces, lo que se ha hecho ahora para poder reducir el riesgo país es gradualmente ir poniendo en orden las cuentas fiscales, mejorando, sobre todo mejorando los ingresos fiscales. Han subido fuertemente los ingresos fiscales en los últimos 2 años y eso ha permitido que el riesgo país baje porque las cuentas fiscales son un poco más sostenibles. Todavía no se ha solucionado todo. No es que tenemos unas cuentas fiscales perfectamente bien manejadas. Todavía hay un camino por recorrer. Pero sí ha habido un fortalecimiento muy importante y eso ha permitido que el riesgo país baje. ¿Y eso a quién beneficia? ¿A quién beneficia en el riesgo país bajo? A los ciudadanos y de manera muy directa. Porque cuando el riesgo país es bajo, el fisco puede acceder a financiamiento internacional para financiarse. Ya no tiene que competir con el emprendedor o con el ciudadano que quiere solicitar un crédito y que tiene a un competidor mucho más grande, que es el Estado, que está consumiendo esa liquidez y que está presionando al alza las tasas. Con un riesgo país bajo, el fisco retorna al mercado internacional, no compite tanto en el mercado doméstico y permite una reducción de tasas. Y para las empresas, en cambio, significa que no va a haber esa presión permanente de elevar impuestos. Entonces, riesgo país bajo significa un entorno de más certezas, de mayor certidumbre, que es lo mejor para la inversión. Economista, pero tomar esta decisión de enfocarse en el riesgo país también es una acción de ajustarse, como usted bien dice, en el tema económico. Es decir, para su perspectiva, ¿de qué se ha reprimido el gobierno nacional en gastar, en realizar, como para lograr también estabilizar o llegar a esta reducción, estabilizar este porcentaje, que es lo que quería decir, para cosas positivas, para reducir? Entonces, para su perspectiva, ¿qué acciones ha tomado el gobierno nacional? A ver, hay que estar muy claro que el gobierno no se ha reprimido de nada, porque el gasto de hecho ha subido fuertemente. Si vemos del año pasado, el gasto corriente subió en 2.000 millones de dólares, incremento de 10%. Mucho de ese gasto se debió sobre todo al pago de bonos, una Ujú. cantidad de bonos importantes para previo a la reelección presidencial y otra parte muy importante en compensación de la eliminación del subsidio al diésel. La inversión pública subió 732 millones del año pasado, 17% de incremento. Entonces, no ha habido una represión porque ese es el argumento que viene de la historia. En el Ajá. pasado, los ajustes del FMI implicaban reducir gastos. Entonces, la gente se quedó con esa historia y la oposición dice, no, ya quieren que gasten cada vez menos y nos quieren matar de hambre y entonces por eso todo funciona mal, etcétera. No hay tal. El ajuste en la actualidad a través de estos acuerdos no vienen por el lado del gasto, lo cual me parece lamentable,
porque realmente el ajuste lo que se hace es pasarle la cuenta a los ciudadanos vía más ingresos. Lo que se ha producido es un incremento muy fuerte de ingresos fiscales y por eso se fortalecen las cuentas fiscales, porque se subió el IVA, primera fuente importantísima de ingresos, porque se eliminó el subsidio de la gasolina, otra fuente importante, y se eliminó el subsidio al diésel, otra fuente importantísima. Entonces, es un ajuste enfocado en elevar ingresos, no en reducir gastos. Entonces, lamentablemente, el fisco no está asumiendo el costo del exceso de gasto. El costo, lo que debió haber hecho, y yo creo que el ajuste correcto, era reducir gastos, gastar solamente a lo que alcanza, priorizar gasto, gastar en lo importante y dejar de gastar en lo demás, porque hay muchísima poca calidad del gasto. Pero este no es el ajuste que está sucediendo. El ajuste, el fisco cada día gasta más, pero lo que se ha hecho es medidas fuertes por el lado de elevar ingresos fiscales y de esa manera son vías distintas de llegar a la sostenibilidad fiscal. La prioridad aquí no es que está gobernando para el riesgo país, de ninguna manera. Está gobernando para lo que debería gobernar todo gobernante, que es para los ciudadanos. Y solamente con sostenibilidad fiscal se puede garantizar pan para hoy, hambre para mañana. La visión cortoplacista, la visión populista, miope, Ujú. es gaste todo lo que necesite hoy. Las necesidades son gigantescas. Gástese todo. No importa que el día de mañana se esté comiendo la camisa. El día de mañana ya se verá. Lo importante es que hoy se gaste lo que no tiene. Entonces, esa política es una política equivocada, cortoplacista. La política correcta es la de la sostenibilidad. Queremos pan para hoy, pero también queremos pan para mañana, porque mañana también vamos a estar aquí y necesitamos que las cosas sigan funcionando. Evidentemente que sí, estimado economista. La gestión económica ha permitido no solo bajar el riesgo país, sino también concretar acuerdos como el de inversiones sostenibles con la Unión Europea. Siendo Ecuador, economista, el primero en América Latina en este tipo de instrumento, ¿cómo valora este logro en términos de atracción de inversión extranjera directa de calidad? Es fundamental porque lamentablemente la constitución de Ecuador tiene una gran falencia y es que no garantiza seguridad jurídica, no genera esa seguridad que requieren las inversiones. Es más, crea trabas para las inversiones, pone zancadillas a que no lleguen las inversiones. Porque claro, en la visión del socialismo del siglo XXI, la inversión extranjera es mala, vienen a llevarse nuestros recursos, no tenemos que permitirles. Entonces, la Constitución creó una infinidad de trabas a la inversión, empezando por los sectores estratégicos, que son monopolios estatales para no permitir que haya inversión privada, seguido por la prohibición de arbitrajes internacionales, cuando un país no genera seguridad jurídica y además prohíbe los arbitrajes internacionales, lo que está diciendo es, no quiero que vengan los inversionistas, porque ningún inversionista va a poner cientos de millones de dólares a un país que tiene una justicia corrompida y además un país que dice, pero tampoco me interesa que usted pueda acceder a la justicia de un tercero imparcial, eso tampoco lo permito. Entonces, al final del día son todas barreras para la inversión. Estos tratados bilaterales de protección de inversiones como el que se ha logrado con la Unión Europea o el que está en camino con Emiratos Árabes, lo que permiten es crear espacios pequeños de seguridad jurídica. Al menos con ese país se le va a otorgar algo más de seguridad para las inversiones para que sí se puedan producir. No es una seguridad jurídica generalizada como deberíamos tener, garantizar seguridad jurídica a todos. Pero eso no lo permite la Constitución, no es el objetivo de la Constitución. La Constitución lo que quería era trabar la inversión privada, proteger los monopolios estatales, y entonces al menos con estos mecanismos logramos en algo solventar la falta de seguridad jurídica que tiene el país. ¿Hay de pronto alguna forma como para establecer y dejar permanentemente este tipo de acciones que ha implementado el gobierno nacional y que han resultado como una receta positiva? Porque mucha gente también me ha dicho, bueno, es verdad, se han hecho muchas cosas positivas en el país y decisiones muy importantes, pero eso hoy que está el gobierno del señor Daniel Noboa. Pero ¿qué va a pasar cuando ya no esté? Eh, Hay posibilidades que por otros gobiernos, de pronto en decisiones equivocadas, retrocedamos, se eleve nuevamente los puntos de riesgo, del riesgo país y etcétera, economista.
Totalmente. Y por eso es que es tan urgente trabajar en las enmiendas constitucionales, temas de fondo. Los candados tienen que estar en la Constitución. Tenemos que crear seguridad jurídica en la Constitución. Tenemos que permitir la inversión de todo tipo, que este país sea un país para invertir, porque la inversión es el motor del bienestar, del crecimiento económico, de la generación de empleo. Entonces necesitamos más inversión, pero entonces tenemos que permitir esa inversión en la Constitución, porque es la Constitución la que creó todas esas barreras a la inversión, Ujú. a la inversión privada. Entonces tenemos que eliminar esas barreras, permitir nuevamente la inversión en el país. Entonces, todo eso tiene que estar en la Constitución, igual que los límites al endeudamiento, al gasto público, todo eso tienen que ser barreras de la Constitución. Colocar en la Constitución la obligación de la sostenibilidad fiscal, un concepto que es muy difícil de entender realmente para los políticos y para la ciudadanía. Los ciudadanos aplauden al político que más gasta, al más irresponsable, el que hace la mejor fiesta, el que bota la casa por la ventana. Ese es el más aplaudido, es el mejor político de la historia. Pero el que es responsable y que garantiza que los recursos haya para hoy y para mañana, que dice, momentito, la fiesta no puede gastar tanto porque me va a dejar sin plata para mañana. Y mañana también necesitamos de este dinero. Ese sí no es nada querido. Ese es el peor político de la historia. Entonces, esos criterios de sostenibilidad fiscal tienen que estar en la Constitución para que venga quien venga, se vea obligado a mantener un cierto orden en las cuentas fiscales, precisamente para beneficiar a los ciudadanos, no solo hoy, sino mañana, para no repetir esos errores que nos sucedieron en cada bonanza petrolera, porque cometemos una y otra vez el mismo error. Lo hicimos en la década de los 70 y lo volvimos a hacer en la bonanza petrolera que empezó en 2007, que es la de gastar al máximo pensando que los ingresos petroleros son permanentes, cuando es como una lotería, es un ingreso temporal y que se acaba pronto, y que salimos de cada bonanza de los años 70 y de la bonanza de 2007, salimos altamente endeudados, con un país quebrado, unas cuentas fiscales quebradas, abocados al ajuste fiscal y a una destrucción masiva de empleos. Todos esos problemas se gestaron en ese mal manejo de la bonanza, en no entender que esos ingresos eran temporales y que debían ser administrados para poder distribuirlos en el tiempo, no al máximo hoy, sino distribuirlos en el tiempo porque la política fiscal tiene que ser sostenible. Ahora, ya se han logrado los primeros avances. Usted nos decía, economista, esto solo es como quien dice al principio, no se ha logrado todavía, porque es casi imposible decir todo se va a solucionar como si fuera con una varita mágica. Qué sigue después? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿O cuál es la ruta que usted cree que el gobierno nacional va a seguir para tener más beneficios? Mira, ¿qué es lo que debería hacer? Es impulsar estas reformas de fondo, estas Ajá. enmiendas constitucionales, es el tema clave. Y el concepto detrás es, necesitamos hacer del país un país para invertir. El Ecuador tiene que internacionalmente se conozca que Ecuador es un país para invertir, que los capitales vengan de todo el mundo buscando invertir en el Ecuador porque es atractivo. Y el punto de partida es crear seguridad jurídica, eso implica una enmienda constitucional, darle acceso a la justicia internacional a los inversionistas, porque la justicia local, lamentablemente, no es una justicia imparcial. Eso implica permitir arbitrajes internacionales, eliminar barreras al ingreso de la inversión. Eso implica acabar con ese concepto nefasto de sector estratégico para que todos puedan invertir en todos los sectores de la economía sin excepción. Entonces, al final del día, lo que se requiere son reformas estructurales, reformas de fondo que permitan acelerar el crecimiento económico. El país tiene que crecer por encima del 5% por varias décadas si quiere salir del subdesarrollo. 8 de la mañana con 48 minutos. Estimado economista, un segundo, por favor. Vamos con una excelente recomendación. A esta hora de la mañana, comprar tu casa y pagar tus deudas se puede con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico. El sueño de tener tu primera vivienda se puede, porque con una tasa de interés de tan solo el 4,87% y el respaldo del programa Miti Miti del Gobierno Nacional se puede. Solicita tu crédito en agencias del Banco del Pacífico, tu banco. Estamos dialogando, se encuentra con nosotros a través de la plataforma Zoom el economista Alberto Acosta, quien es un analista económico, hablando acerca de la reducción que se ha hecho al riesgo país
y también de los mercados internacionales. Y precisamente el presidente Daniel Noboa, economista, se encuentra ya en otro país haciendo esos encuentros de Ecuador con el mundo, que es lo que se quería en su momento. Incluso recuerdo que Guillermo Lasso, el expresidente Guillermo Lasso, decía algo de sus proyectos de gobierno, de abrir al Ecuador para el mundo, un poco del mundo en el Ecuador, pero finalmente no se concretó. ¿Cree que actualmente ya hay esos acuerdos, hay esas buenas relaciones, no solo con Estados Unidos, que es donde apuntan la mayoría de países de Latinoamérica, sino que ha buscado otros países como Dubái y etcétera, economista? Sí, definitivamente el Ecuador tiene que seguir con esa exposición a nivel internacional. Necesitamos seguir buscando oportunidades que después se van a concretar en acuerdos comerciales, se van a concretar en tratados bilaterales de protección de inversiones y en un posicionamiento del país como un actor global. Tenemos que dejar de mirar hacia adentro. Sí, hay muchos problemas internamente, pero el país tiene que mirar hacia afuera, porque hacia afuera es afuera donde están las oportunidades de crecimiento, y precisamente por eso es que tenemos que seguir con esta política activa de participar en todos los foros internacionales. 8:50 y hablando precisamente de estos acuerdos internacionales y también acerca de la reducción del el riesgo país en el Ecuador. En el 2025 y 2026, Ecuador regresó exitosamente a los mercados internacionales con emisiones de bonos soberanos como la histórica de 4.000 millones de dólares con tasas competitivas. ¿Cómo evalúa el impacto de esta reentrada en la percepción global del país y en la posibilidad del financiamiento más barato para el desarrollo economista? El regreso al mercado de capitales es una noticia muy importante porque lo que permite es garantizar acceso a financiamiento, regularizar la situación en el mercado internacional del Ecuador. Eh, Esto además lo que ha permitido es mejorar el perfil de vencimientos de la deuda porque los vencimientos en el corto plazo eran muy fuertes. El país tenía que pagar una cantidad muy importante de amortizaciones de deudas que estaban venciendo entre 2026 y 2027. Entonces, con esta operación, lo que hace el país es mejorar su perfil de vencimiento, empujar algunos de esos vencimientos a futuro para que no haya tanta presión en las cuentas fiscales en el corto plazo. Esto es como pensar que vamos a comprar una casa y queremos solicitar un crédito a 5 años, vamos a tener problemas, no vamos a tener dinero para poder pagar. En cambio, si esa casa, la misma casa, la compramos a 30 años, pues podemos distribuir de mejor manera los pagos. Entonces, eso es lo que se ha hecho, distribuir de mejor manera los pagos en la amortización de deuda. Muy bien, economista, queremos agradecerle a esta hora de la mañana por acompañarnos. ¿Cuál sería su mensaje ya en la parte final? Bueno, lo importante aquí es entender que el país necesita cambios estructurales, necesitamos abrir la puerta a la inversión. Eso implica el apoyo de la ciudadanía, lo que se necesita, entender que eso es lo que se necesita, porque el país tiene que crecer rápido. Necesitamos más inversión, que transforme al país, que mejore el nivel de vida. Y eso solo lo vamos a lograr con cambios de fondo en la Constitución. Aprender de lo que hizo el Perú en 1993 con una Constitución que transformó al Perú de manera radical, de pasar de ser uno de los países que menos inversión extranjera directa recibían, ahora son el país que más inversión extranjera directa recibe, porque el Perú logró crear algo que es muy escaso en la región, y eso es seguridad jurídica. Nosotros tenemos que seguir el mismo camino. Muchísimas gracias, economista, gracias por acompañarnos. Estuvo con nosotros el economista Alberto Acosta, quien es un analista económico y quien nos estaba ayudando a orientar a la ciudadanía a esta hora de la mañana sobre cuáles son los beneficios de esta reducción del riesgo país en el Ecuador y también sobre esos tratados internacionales que se están llevando desde las visitas que hace el presidente Daniel Noboa a otros países.